Poder tenerles también conectados y los vamos amigos. a comenzar acá este estudio el día de hoy. Así Los amigos que de YouTube por acá. ya por allá tenemos a través de YouTube también. Así que gracias a Pablo y Romina, aquí estamos saliendo a través de diferentes redes acá para poder llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes. A quienes están trabajando y están sintonizando también les mandamos un cariñoso saludo desde acá. Ya, así que reúnase ahí con familia, haga como está haciendo Katy con su lápiz y su cuaderno ahí en mano, ¿ya? Así que para ir anotando todos los versículos y textos y todo lo demás, ¿ya? Bien, vamos a orar en este tiempo y vamos a presentarnos ante el Señor para dar inicio al estudio de hoy. Recuerde que antes de orar decirle que es importante sus preguntas, ya que podamos responderlas al finalizar el estudio de hoy, y si durante el desarrollo mismo del estudio surge alguna pregunta que usted quiera hacer, anótela, porque al final vamos a abrir los micrófonos, vamos a leer las preguntas que usted escriba ahí a través de Facebook y vamos a estar, Dios mediante, respondiéndolas aquí. Tenemos a Pablo, nuestro asesor, en la respuesta a las preguntas, así que vamos a responder todo conforme a las Escrituras. Oremos, inclinen su rostro y presentémonos delante del Señor. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque estar una vez más a través, Señor, de estas redes para llegar al hogar de cada uno de tus hijos, cada persona que se está conectando en este momento. Pedimos que el Espíritu Santo provoque esa unidad, ese especial compañerismo que se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Podemos estar separados físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu, bajo la dirección tuya, Señor. Por eso oramos para que tú nos capacites en esta hora, nos des entendimiento para recibir la palabra, para poder procesarla en nuestra mente y que ésta encuentre en nosotros un lugar de acogida. Gracias, Dios, te damos. Gracias por mis hermanos que están aquí ayudando, colaborando, y por quienes están cada uno en sus hogares, junto a sus familias, para recibir la palabra de hoy. Guíanos, edifícanos, enséñanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les decía que hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 del libro de Gálatas. Vamos a leer algunos versículos acá y luego vamos a estar allí comentando lo que involucra estos versículos ahí en la Escritura, ¿ya? Dice Gálatas 2, versículo 2, ¿ya? Dice así: y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Luego leemos en el versículo 6 de este mismo capítulo 2 de Gálatas: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. En el versículo 9 del mismo capítulo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión o a los judíos. ¿Ya? Aquí se repite en dos ocasiones este término de aquellos que tenían cierta reputación, ¿ya? O los que tenían reputación, dice. ¿A quiénes específicamente se está refiriendo el texto allí? Por lo que vemos más adelante, cuando Pablo habla de que eran los que eran considerados columnas,
Está hablando justamente de los apóstoles que permanecieron en Jerusalén por un tiempo para predicar, para enseñar, para adoctrinar a la iglesia allí en Jerusalén y en Judea, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo no es que esté aquí poniéndose en una posición de crear un conflicto con ellos, muy por el contrario. Lo que él está haciendo es una referencia a que en ese viaje que hizo junto con Bernabé, llevando la ofrenda a la iglesia allí en Jerusalén, él se entrevista allí con los apóstoles y ahí les expone a ellos la palabra que él estaba enseñando, el evangelio que él estaba comunicando a los gentiles, ¿ya? Entonces, lo que Pablo quiere dejar bien claro, establecido acá, y primero, ¿por qué lo quiere dejar claro? Lo que pasa es que, pongamos esto en contexto, estamos hablando del conflicto del apóstol Pablo con los judaizantes, ¿ya? Y ya hablamos ampliamente el miércoles pasado de quién son los judaizantes. Así que en esta sexta sesión del libro de Gálatas vamos a hablar y profundizar en el conflicto que Pablo tuvo con el apóstol Pedro, ¿ya? Pero antes de eso vamos a revisar este argumento inicial de este párrafo que el apóstol quiere implantar aquí, ¿ya? Él está hablando justamente de que expuso a Santiago, a Pedro, a Juan, que eran considerados columnas, ¿ya? Columnas que sostienen el edificio de la iglesia del Señor. Estos que eran considerados columnas escuchan atentamente lo que Pablo les expone y están completamente de acuerdo con la doctrina que Pablo está enseñando. Y por lo visto, por lo que dice Pablo acá, no hay en absoluto alguna corrección a la enseñanza, a la instrucción. No le dicen, Pablo, estás equivocado en esto, tienes que corregir esto otro, sino que están 100% de acuerdo con el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto para Pablo? ¿Por qué Pablo lo trae a colación y lo expone también como un argumento? Recuerde usted que los judaizantes, lo que ellos hacían a las iglesias donde iban, era desacreditar al apóstol, ¿ya? Ese era el propósito, desacreditarlo, quitarle el peso de autoridad apostólica que él tenía y para así poder exponer sus falsas enseñanzas y dejar en muy mal pie al apóstol frente a la iglesia. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí, le está comunicando a los Gálatas a través de esta carta, diciéndole, si los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo y los tres principales, Santiago, Pedro y Juan, ellos están de acuerdo con lo que yo predico, con lo que yo enseño, entonces, ¿quiénes son estos judaizantes? ¿Se consideran ellos que tienen una autoridad mayor que los apóstoles en Jerusalén? Si ellos no me refutaron, ¿quiénes son estos judaizantes para refutar lo que yo estoy enseñando? Entonces, eso es lo que el apóstol quiere dejar claro, que él cuenta con la venia, con el respaldo y el reconocimiento apostólico de los líderes que estaban en la iglesia en Jerusalén. Luego avancemos hasta el versículo 11 al 13, donde vamos a profundizar hoy en este párrafo acá. Esto va a ser el estudio de hoy. Dice, aquí está hablando de la conducta condenable de Pedro. ¿Quién es Pedro? Ya lo sabemos. Uno de los principales, uno de los que estuvo más cerca del Señor, uno de los que le fue delegado, o el que le fue delegado el abrir la puerta del reino a los judíos y a los gentiles,
que lo hace con su predicación en Pentecostés y posteriormente en la casa de Cornelio. Pedro no era cualquier persona, pero aquí en una conducta, una actitud que tiene Pedro, también vamos a poder visualizar a través del tiempo el poder y la influencia que tenían los judaizantes en la iglesia del siglo I. Leo en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro se traslada de Jerusalén hasta Antioquía. Antioquía está a 480 kilómetros de Jerusalén. Si consideramos un viaje en esos tiempos a unos 30, 40 kilómetros diarios, estamos hablando por lo menos de un viaje de unos 15 días, me parece, sí, aproximadamente. ¿Ya? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo. ¿A quiénes tenía miedo? Hoy estamos hablando del apóstol Pedro. Tenía miedo a los de la circuncisión. Wow, usted ve a Pedro en el Evangelio cómo es osado, cómo es atrevido, cómo fue el que salió a defender al Señor. Y aquí lo vemos con una actitud medrosa, con miedo frente a los de la circuncisión. Por eso le decía que este grupo de creyentes que conformaba la iglesia en Jerusalén tenía una fuerza y una influencia no menor. Estos eran provenientes de la secta de los fariseos. ¿Ya? Ahora dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo, que quiere dejar fuertemente establecida su posición como defensor de la gracia, Pablo reprocha de manera condenatoria la conducta mala, nefasta, que el apóstol Pedro, está teniendo por temor, por miedo a los judaizantes. ¿Ya? No solo fue Pedro arrastrado en esta simulación, en esta conducta hipócrita, sino que también todos los judíos que conformaban la iglesia ahí en Antioquía, e incluso Bernabé. Bueno, sabemos quién es Bernabé, sabemos la gracia de Dios en este hombre, y cómo él ahí, juntamente con el apóstol, trabajaron codo a codo, edificando, discipulando a los creyentes de Antioquía. Y ahora, en medio de todo este conflicto que se da con estos maestros que llegan ahí a Antioquía, y como dice el texto que hemos leído, de parte de Jacobo. Esa es una frase que vamos a considerar más tarde también en el desarrollo del estudio. Pero Bernabé fue afectado por esto, los judíos que eran parte de la congregación y el apóstol Pedro. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que la armonía que existía hasta ese momento en la iglesia en Jerusalén, la comunión, el compañerismo, la sana convivencia entre los judíos y los gentiles, se rompe allí. O sea, estos judaizantes vienen y provocan una profunda división en la iglesia. Algo que es triste y que es terrible cuando una congregación pasa por un proceso de división, de quebranto, y Pablo lo está viviendo en carne propia. Él no puede quedarse a brazos cruzados, no puede permitir
que este grupo que había venido destruyera una obra que por ya algunos años se estaba consolidando en la iglesia en Antioquía. Pablo tiene que defender esto, tiene que salir al camino con firmeza. Y a quien primero toma en esto es a el más importante en el grupo, el apóstol Pedro. Y la verdad es que la conducta de Pedro es incomprensible, es sorprendente para el apóstol. Esto ocurre antes del concilio en Jerusalén, porque es inconcebible que después de haber enfrentado a los judaizantes, como Pedro lo hizo allí en el concilio en Jerusalén, cuando él argumenta acerca de su encuentro en la casa de Cornelio con los gentiles, y cómo da testimonio del bautismo del Espíritu Santo, de lo que Dios hizo ese día en ese lugar. Entonces debemos entender que este episodio, cuando Pedro va a Antioquía para allí caer en esta conducta hipócrita, ocurre justamente antes de lo que es el concilio en Jerusalén, ¿ya? Recuerde usted que Pedro fue el firmante del documento oficial en que se decide el futuro de los gentiles en la iglesia, ¿ya? Otra cosa que es importante acá es que Pablo también dice, vienen de parte de Jacobo, ¿ya? La Nueva Traducción Viviente dice, amigos de Santiago, ¿ya? Amigos de Santiago. Quiero hacer un alcance, quiero recordarles que Herodes, ahí en el capítulo 12 narra este acontecimiento que les voy a citar. Herodes manda asesinar a Santiago. Dile a mi esposita. Herodes manda asesinar a Santiago. Entonces, ¿quién es este Santiago? Dile que se calle. ¿Quién es este Santiago? Este Santiago que está hablando acá no es el apóstol que anduvo con Jesús, sino que este Santiago es el hermano del Señor, ¿ya? Ese es el hermano del Señor, y que había tomado también un liderazgo, una prominencia en la iglesia. Ahora, dice, como le decía, Pablo llama a estos judaizantes amigos de Santiago, según la Nueva Traducción Viviente. Amigos de Santiago. Vemos nosotros ahí cuando se redacta el documento oficial de la iglesia, Hechos 15:24, dice que ellos, la iglesia, nunca autorizó a estos judaizantes de ir a Antioquía o a Galacia a enseñar. Entonces, si esto hubiese ocurrido posterior al concilio, el apóstol no escribe allí que venían de parte de Santiago, ya, como avalados, como enviados por él, ya, sino que son personas que salen de Jerusalén por iniciativa propia. Bien, avancemos entonces. Dice Gálatas capítulo 2, 14 al 21, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, esto es una actitud no atrevida, no insolente, sino que estamos hablando de una valentía en la vida, en el apóstol Pablo. Porque si ponemos en perspectiva quién es uno y quién es el otro, ¿ya? ¿Quién es uno, quién es el otro? Vamos a entender que el apóstol Pedro, como le decía adelante, anduvo con el Señor.
era cercano al Señor. El Señor lo invitó cuando fue al monte de la transfiguración. Permitía que Pedro entrase a lugares donde los demás no iban. O sea, había una cercanía. El apóstol Pablo viene al Señor años más tarde, conoce al Señor, y la verdad es que él es, como dice, a mí como un abortivo el Señor me llamó. Entonces, si nosotros miramos esto, vemos nosotros que el apóstol Pablo parece que se precipita, pareciera, faltando el respeto, ¿no es cierto?, a el apóstol Pedro, pero no es así. Porque por sobre la conducta, por sobre la posición, por sobre el liderazgo, hay una palabra rectora. Hay una palabra que nos autoriza a corregir ciertas cosas. Sigamos leyendo el texto bíblico. Dice, y dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La verdad es que Pablo percibe que la conducta de Pedro sufre un cambio con la presencia de los judaizantes. Cuando dice que no andaban rectamente, esto es una conducta que no se enmarca en la verdad de la palabra, en la verdad de Dios. Entonces eso nos indica que nosotros los creyentes tenemos la palabra como el instructivo, el cual debe guiar nuestra vida. Es allí donde nosotros encontramos cómo debe conducirse el cristiano, qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué es lo errado, qué es lo santo, qué es lo profano. Entonces, Pablo usa la guía de la palabra, la regla de la palabra, para emitir esta fuerte opinión o corrección en la vida de Pedro. Su conducta, dice, era de condenar. ¿Sabe? A veces hay gente que dice, y yo lo he escuchado de cristianos, es que no hay que juzgar, dicen. Solo Dios juzga. Entonces Pablo se equivocó al decir que la conducta de Pedro era de condenar. O sea, Pablo lo está juzgando. Eso es lo que está haciendo. Está diciendo, tú has tenido una conducta errada. Has faltado a la verdad. Te has convertido en un hipócrita. Eso es demasiado fuerte. Cualquiera se resiente frente a ese tipo de palabras. Gente se va de las iglesias a veces por mucho menos, ¿ya? Lo que pasa es que hay un concepto errado de lo que es el cómo nosotros debemos tratar asuntos cuando está involucrado conductas que no van a ser de ayuda a la iglesia y que por el contrario, esa mala conducta va a traer daño por el mal testimonio que esa persona está dando o por el efecto que puede producir en el corazón de creyentes más débiles. Entonces el apóstol Pablo está velando, como él dice, por la integridad del Evangelio, por la verdad del Evangelio. No transar la verdad del Evangelio. Pablo no se equivocó de ninguna manera. Lo que debemos nosotros entender que hay diferentes términos que se traducen al español como juzgar, como juicio. Lo que sucede es que el griego era tan rico en contenido en las palabras.
Y en el castellano, el idioma nuestro, cuando se traduce, a veces no se logra encontrar la palabra adecuada que represente de manera real el total contenido de lo que se quiere comunicar. Y es por eso que a veces encontramos la misma palabra que se traduce al español, habiendo en el griego palabras que son diferentes. ¿Y por qué le estoy citando el griego? Es porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo que usted y yo tenemos es una traducción de lo que fue el lenguaje original. Entonces, en el griego encontramos diferentes palabras para la palabra juzgar, para la palabra juicio. Una de ellas, y es la que viene al caso acá con la respuesta que Pablo, la conducta que Pablo tiene con Pedro, es anacrino, ¿ya? Anacrino. ¿Qué es lo que es esta palabra? Es un juicio indagatorio que tiene por finalidad dejar en evidencia algo, ¿ya? En este caso, la conducta de Pedro. Pedro fue juzgado en el sentido de que fue observado por el apóstol y en una conducta que él tiene y que al evaluarla con la verdad de Dios, esa conducta no se ajusta a la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo está dejando en evidencia. También esta misma palabra el apóstol Pablo la usa en 1 Corintios capítulo 2, verso 15. Allí dice que el espiritual juzga todas las cosas, ¿ya? El espiritual juzga todas las cosas. Entonces, se da cuenta que Dios nos entrega a nosotros la facultad también de juzgar, pero un juicio indagatorio que tiene por finalidad dejar en evidencia, en este caso, si una conducta está correcta o está mal. Si una conducta es algo que Dios aprueba o que Dios rechaza. Esa es la finalidad de esta palabra anacrino, ¿ya? En Hechos 17:11 aparece traducido como escudriñar. La misma palabra anacrino que usa aquí en Gálatas, donde estamos leyendo. Entonces ahí usa la palabra anacrino en Hechos 17:11, cuando dice que los hermanos de Berea fueron llamados más nobles que los de Tesalónica, porque le pidieron a Pablo tiempo para escudriñar las Escrituras, para poder evaluar que si lo que Pablo les estaba comunicando se ajustaba al texto bíblico. Entonces, esa palabra escudriñar es anacrino, que nos habla de un juicio indagatorio, ¿ya? Donde la persona, por la evidencia que tiene a mano, por hechos concretos, no subjetivos, no es que yo creo, yo pienso, yo me imagino, eso es subjetivo, no, hechos concretos. Pedro, te estás conduciendo de manera hipócrita, porque hasta antes que venían los judaizantes, tú te comportabas y te reunías con los gentiles. Comías con ellos, reías con ellos, participabas con ellos. Pero cuando vienen los judaizantes, Pedro, tú te retraes, les tienes miedo. Por lo tanto, deja de juntarte con los gentiles, ni les diriges siquiera la palabra a ellos. Pedro, eres un hipócrita. Estás teniendo una mala conducta. ¿Se da cuenta de lo que Pablo está haciendo? Pablo está juzgando los hechos, o sobre la base de los hechos. Eso es anacrino, ¿ya? Pero existe otra palabra que es catacrino, ¿ya? Catacrino.
Y esta palabra nos habla de que una vez concluida la indagatoria en el juicio, una vez que se han examinado todas las evidencias, entonces allí se declara al acusado culpable o inocente según sea el caso. Catacrino habla de un juicio que trae condenación, que trae pena sobre el culpable. ¿Ya? Esto es lo que un juez determina en un tribunal. ¿Y por qué un juez puede hacerlo? Porque el Estado al que representa ese juez le ha otorgado las facultades a través de la Constitución y las leyes para que ese hombre emita juicios. O sea, el juez no se levanta a sí mismo, un juez que está en un tribunal, sino que el Estado, a través de la Constitución y las leyes, han tomado juramento a ese hombre para que tenga la potestad de ejercer justicia. Y el juez analiza las evidencias que están delante de él y sentencia luego al acusado. Eso es catacrino, ¿ya? Ahora, en asuntos espirituales, porque este juez que respalda el Estado está para asuntos físicos, materiales, económicos, sociales, pero en el caso de asuntos espirituales, ¿ya? Solamente Dios es el que va a traer un juicio condenatorio sobre todos aquellos que no creyeron al Evangelio de Jesucristo. Dios no ha comunicado, no ha transmitido al ser humano esta autoridad. Solo le compete a Él. Se la ha otorgado al Hijo también, porque un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, un día los libros serán abiertos y todo ser humano comparecerá ante el trono blanco para ser juzgado allí y recibir allí sentencia. Y ninguno de los que están inscritos en el libro de la vida va a poder entrar en los cielos, sino que va a recibir un juicio de condenación. ¿Podemos los hombres, los seres humanos, comunicar ese tipo de juicio? De ninguna manera. Aunque el Papa en Roma o los concilios ahí de la Iglesia Católica se arrogan se atribuyen ellos esa facultad cuando bíblicamente no la tienen. Ellos excomulgan, ellos anatemizan, ellos hacen todo ese tipo de cosas, pueden, según ellos, mandar o sacar a alguien del infierno, pero la verdad es que eso es una invención humana que está solo dentro de la imaginación del hombre, de la tradición de la iglesia, pero no está en la palabra. Entonces, ahí está la diferencia. Anacrino es un juicio, es una conclusión que uno puede llegar para emitir una opinión acerca de la conducta de alguien y decir, ¿está bien o está mal? ¿Ya? Ahora. Entonces, por eso Pablo puede decir que la conducta de Pedro era condenable. ¿Ya? Por eso le dijo, tu conducta es condenable, Pedro. Es inaceptable. ¿Cómo es posible que tú, siendo quien eres, te comportes de esta manera? ¿Cuál es el propósito aquí en esto? ¿Ya? El propósito es que la persona que está siendo aquí juzgada por otro creyente sea conducida a través del arrepentimiento. Ese es el propósito. Que considere su conducta. ¿Ya? Cuando dice que esta palabra condenable viene de una palabra griega que es
kataginosco, así es, kataginosco, ¿ya? Dice que es conocer algo por la experiencia. Entonces, cuando dice que la conducta de Pedro era de condenar, está hablando también de una autocondenación, o sea, de una convicción de pecado como resultado de que la conciencia, en este caso del apóstol, había sido ejercitada e iluminada por la verdad. O sea, la verdad de Dios había venido sobre él. Y es por eso que él tiene esta conducta simulada, hipócrita. Él sabe que está actuando mal, pero fue más fuerte en él el miedo a los judaizantes. Él sabía, tenía un peso en su conciencia de una mala conducta. Recordemos el episodio que Pedro tiene con el Señor en el techo de una casa, allí en la terraza, donde el Señor baja el lienzo para poder hablar a Pedro acerca de la necesidad de ir donde los gentiles, porque los gentiles no debían ser considerados inmundos, y que él como apóstol tenía la responsabilidad ahora de llegar a los gentiles también con la palabra del Evangelio. O sea, Pedro, por revelación de Dios, sabía que compartir con los gentiles, convivir con ellos, no era algo malo, no era algo negativo, no era algo que le iba a contaminar, porque lo hacía, lo practicaba. Pero por miedo a los judaizantes, a sus juicios condenatorios, porque así son los judaizantes. Los judaizantes son críticos, los judaizantes son condenadores por aquellos que no siguen sus prácticas, por aquellos que no siguen sus ritos y costumbres, y descalifican y dicen que todo está mal. Hoy los judaizantes modernos que hay en este tiempo en nuestro país son así. Dicen que toda la iglesia está mal, está perdida, va camino al infierno, la iglesia cristiana. Pero ellos que han juntado la gracia con la ley o han pretendido juntarla, son los únicos que están bien. Entonces esto trae un juicio condenatorio para los que no están en la posición. Los mandan al infierno, a los que no creen lo que ellos creen. Pedro, al verse amenazado por este juicio, por la presión de los judaizantes, entonces, a pesar de la conciencia iluminada por la revelación de Dios que él tenía y que le permitía moverse en libertad y compartir con los gentiles, apenas llegaban los judaizantes, se retraía y actuaba hipócritamente. Entonces Pablo dice, esta conducta tuya, Pedro, es de condenar. ¿Se da cuenta? Él no está mandando al infierno a Pedro. Le está hablando, Pedro, arrepiéntete, rectifica tu comportamiento. Eso es lo que le está diciendo. Estás procediendo mal, Pedro. Recapacita, reacciona, hombre. Entonces lo que nosotros podemos decir, que estamos facultados para juzgar la conducta de otros creyentes para llamarlos al arrepentimiento. ¿Ya? Te lo voy a decir de nuevo porque es importante, por favor, que esto logremos asimilarlo. Estamos facultados para juzgar con la evidencia que se nos otorga la conducta de otros creyentes con la finalidad de llamarlos al arrepentimiento. Veamos esto a la luz de Gálatas capítulo 6, verso 1 y 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y 15. Gálatas 6:1 dice lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea, el espiritual anacrina todas las cosas. O sea, el espiritual toma la evidencia, la analiza y saca conclusiones. Aquí menciona a los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? No son los espirituados, ¿no es cierto? No, creyentes espirituales. ¿A quién se refiere el apóstol en estos dos pasajes para hablar de estas personas? No estamos hablando de supercristianos, no estamos hablando de cristianos que viven en un nivel estratosférico y que... No, lo que está hablando acá es simplemente de creyentes maduros, ¿ya? Creyentes que son estables en su fe y en sus emociones. Creyentes que son conocedores de la palabra y que se han ejercitado en la práctica de esta y de cómo aplicarla primeramente sobre sí mismo, en su vida para vivir la palabra, y luego en cómo aplicarla también sobre los demás. Ese es un creyente espiritual, una persona madura, no una persona que tenga cargos en la iglesia, porque a veces los cargos en la iglesia pueden ser tomados también por gente inmadura, gente inestable. No es garantía un título de que la persona tiene un grado de madurez en el Señor. El grado de madurez es algo que queda en evidencia por el comportamiento en el largo plazo en la vida de la persona. Cómo la persona enfrenta la vida, cómo la persona vive por la palabra, cómo logra relacionarse con otros, cómo la persona se conduce reflejando a Cristo. Es de aquellos que, como Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y no solo Pablo habla de él, sino que dice que también imitemos a todos los que se conducen bajo esta misma regla. Entonces, los espirituales que habla la palabra, no es gente que anda todo el día hablando en lengua, ¿ya? No es gente que pareciera que, no sé, viven en otro planeta. No, es gente común y corriente, creyentes maduros, creyentes estables. Entonces, aquí tenemos también en el pasaje de Gálatas alguien que ha incurrido en una falta, como Pedro, que estaba actuando con hipocresía. El espiritual es llamado a juzgar esa conducta. Esa es la responsabilidad que tiene el creyente espiritual, el maduro, a examinar la conducta de la otra persona. Puede que en algún momento le digan a usted, oye, mira, vi esta situación en este hermano. ¿Estará bien eso? Entonces, si usted es un creyente espiritual, usted va a tener los recursos necesarios para poder juzgar o examinar también la conducta a la que se está haciendo referencia. Entonces, ¿qué es lo que debe usar el espiritual para juzgar? Es la guía de las Escrituras. O sea, solo a través
de los contenidos que encontramos en la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en la palabra toda, solo ese es el contenido que nos permite a nosotros juzgar o filtrar alguna conducta. ¿Qué se debe hacer entonces una vez que el espiritual juzga esa conducta y ve que la persona está procediendo de manera incorrecta? Primero es citarlo, abordar a la persona y luego llamarla al arrepentimiento. ¿Ya? Llamarla al arrepentimiento. Porque no puede haber un proceso de restauración si la persona no está dispuesta a arrepentirse. Usted no puede ayudar a un matrimonio que está deteriorado si ambos no muestran una actitud de arrepentimiento. Si hay uno que quiere en el matrimonio, pero el otro endurece su corazón, usted no podrá ayudar a la restauración de ese matrimonio. Va a poder ayudar a una de las partes para poder enfrentar el conflicto con una actitud bíblica, pero no va a poder ayudar a una restauración. Y si esa conducta impropia sigue adelante, puede que ese matrimonio termine quebrado, termine roto. Pero si hay problemas profundos en un matrimonio, pero ambas partes tienen una actitud de humildad y están dispuestos a arrepentirse, o sea, a cambiar su forma de vivir, entonces hay grandes esperanzas de restauración allí. Entonces, el requisito para ayudar a alguien que haya caído, que haya tropezado, que haya tenido mala conducta o actitud, es que esa persona entienda que está actuando de mala manera. Tiene que ser confrontada allí. Es lo que Pablo hizo. Confronta a Pedro y le dice: Pedro, eres un hipócrita. Pedro, estás provocando una división en la iglesia. Pedro, estás actuando irresponsablemente. Pedro, estás arrastrando a los gentiles hacia el judaísmo. Entonces eso es una confrontación donde la persona que está procediendo mal tiene que ser enrostrada por su mala conducta. Lo dice Gálatas ahí, que enfrenté a Pedro cara a cara. A veces nos parece más fácil divulgar el pecado de un hermano que confrontarlo cara a cara. Comentarle a otros acerca de lo que aquel está haciendo y no vamos directamente a la persona. Es justamente lo que Pablo nos está indicando. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quién se encarga de promover el pecado de otros sin confrontar a la persona? Es un inmaduro. Es una persona que adolece de madurez espiritual en su vida. ¿Cuál es la finalidad aquí, de acuerdo a lo que Gálatas nos dice en el capítulo 6, verso 1? Es ayudar a la persona que ha caído en el proceso de restauración. Y dice allí, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con una actitud condenatoria, no como una actitud de desprecio. Mira el hermanito lo que ha hecho.
este hermano mira todas las veces. No, está hablando de una actitud en el corazón del creyente maduro, de ir donde la persona, llamarla al arrepentimiento, para luego llevarla a través de un proceso de restauración. La palabra, aquí donde dice restaurarle, en el griego es un término médico que está hablando de recomponer un hueso que se rompió. De eso está hablando la palabra allí, restaurando. No se olvide nunca que ese hermano que ha caído es miembro del cuerpo de Cristo. Y ese tropiezo que tuvo, ese pecado en el que se involucró, lo asemeja el apóstol Pablo a que usted o yo nos quebramos un hueso de nuestro cuerpo. Es por eso que tenemos que ayudarle, porque somos miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si aquel cae, por supuesto que me va a afectar a mí también. También esta palabra es usada en otra ocasión, cuando el Señor llama a dos de sus discípulos, a Juan y a Santiago, que eran hermanos, y dice que estos estaban remendando las redes de su padre, porque eran pescadores. Esta palabra remendar es la misma que aparece aquí en Gálatas capítulo 6, verso 1, que habla de restaurar. Restaurar. Entonces está hablando allí de optimizar la red, porque una red que está rota es una red inútil. Por ahí se fugan los peces. Por lo tanto, la red hay que restaurarla. Entonces, usa esta misma palabra para decirnos a nosotros que debemos ayudar al que ha caído, llamándole a un arrepentimiento, pero luego acompañarlo a través del proceso de la restauración. Entonces, el propósito de juzgar a alguien que está teniendo una conducta indebida es llamarle al arrepentimiento para luego incorporarlo a la comunión espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Si no hacemos esto, si no logramos esto, lo que se provoca es un rompimiento de la comunión en el Espíritu. El hecho de estar juntos, de congregarnos, cosa que en este momento no podemos hacer, pero ya lo vamos a retomar, junte ganas para eso, como dicen. Pero el hecho de estar juntos no significa que tenemos comunión en el Espíritu, por el solo hecho de estar juntos. La comunión en el Espíritu es algo mucho más profundo. Es algo que se da justamente cuando hay una real preocupación por el bienestar espiritual de mi hermano. Mire las lágrimas, la angustia, el clamor del apóstol cuando le dice a sus hermanos en Galacia, ahí en Gálatas capítulo 4, le dice: hijitos míos, ¿por qué les vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es velar por la comunión en el Espíritu que debemos tener unos con otros. Pero si nosotros permanecemos indiferentes y dejamos que el hermano haga como quiera, porque yo no me voy a involucrar, ¿para qué hacerme un dolor de cabeza? ¿Para qué tener problemas con la persona? Estamos atentando contra la comunión en el Espíritu. Y si usted lee el capítulo 4 del libro de Efesios, allí se nos dice solícitos
solícitos, diligentes en guardar la comunión del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos responsables de eso. Esto es una responsabilidad de cada creyente maduro en la iglesia. Una persona que se dedica a crear conflictos dentro de la iglesia y que no es un restaurador, no es un promotor de la unidad del Espíritu, sino que está creando disensiones, comentarios dañinos, destructivos acerca de otros, críticas destructivas acerca de lo que se hace, de lo que no se hace, y empieza a propagar todo este veneno. Esa es una persona que adolece de madurez, es un inmaduro en la fe. Recuerde, citemos este texto nomás para que usted me entienda. 1 Corintios capítulo 3. El mismo apóstol Pablo dice a los corintios: cuando fui a vosotros, dice Pablo, se lo voy a parafrasear aquí, lo que está diciendo Pablo es que cuando yo fui a ustedes, yo tenía una palabra del Señor para compartirles, una palabra de bendición, una palabra que iba a edificar sus vidas. Pero cuando llego y veo la conducta de ustedes, veo cómo se tratan, veo cómo unos hablan mal de otros, veo que hay divisiones en el cuerpo, no se aceptan unos a otros, veo que hay contiendas entre ustedes, hay amarguras entre ustedes. Entonces no les pude hablar como a espirituales. ¿Se da cuenta? No le pude hablar como a cristianos maduros. Entonces dice Pablo, tuve que tratarlos como a niños, porque eso es lo que son, no han logrado ustedes madurar. Entonces fíjese en esto, cuando usted vea una persona que anda promoviendo la división, que anda promoviendo la crítica, que anda desprestigiando a los hermanos, que anda menospreciando a otros creyentes, fíjese que esa persona no es un cristiano maduro, es un niño en Cristo. Porque el cristiano maduro es aquel que va a velar por la integridad del cuerpo. Por eso Pablo dice y reclama y le dice: vosotros que sois espirituales, restáurenle. Esa es la finalidad. Ustedes que son espirituales, ustedes que son maduros, eso de restaurar a otro no lo va a hacer un cristiano inmaduro. Es más, le va a incrementar la herida, le va a incrementar el desánimo, lo va a llenar de veneno y de crítica. Que el Señor nos libre de aquella conducta y nos ayude a no poner tropiezo a ninguno en la obra de Cristo. Entonces, el Señor nos llama justamente a esto en Mateo capítulo 18, verso 15 al 17, y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntaselo a todos. No dice tal cosa, no. Lo que está diciendo, ve y repréndele. Esta palabra reprender es sinónimo de redarguir. Redarguir es ir y conversar con la persona, hablar con ella acerca del problema, hablar con la persona de lo malo de su conducta. ¿Para qué? Para llamarla a un arrepentimiento. Dice, estando tú y él solos. Eso es fundamental. Estando tú y él solito. ¿Ya? ¿Te das cuenta que no debes involucrar a otros? Cuando tengas problemas con alguien, cuando te sientas que alguien te dañó, te hirió, no es para que lo divulgues, no es para que pongas mal a la persona con los demás,
y caigas en una actitud vengativa porque hay dolor en tu corazón. No, debemos aprender a llevar nuestro dolor a la presencia del Señor. ¿Y cómo lo llevamos? Perdonando al ofensor. Porque solo cuando tú perdonas al ofensor, el Señor va a poder ministrar su bálsamo que trae sanidad al corazón. Mientras mantengas allí el dolor, el rencor, eso puede convertirse en una raíz de amargura que te va a contaminar, no solo a ti, sino también a tus amistades, esposo, esposa, hijos, se van a contaminar junto contigo por el dolor que hay en ti. Entonces, dice, pero si no te oyere, o sea, si la persona, tú hablaste en privado, y la persona te resiste y se enoja contigo y te culpa a ti de todo el problema, entonces dice, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Quiénes tienen que ser estos testigos? Cristianos, por supuesto, maduros, espirituales, que han dado testimonio de estabilidad, de sabiduría y de una conducta probada. Toma estas 2 personas que siempre las hay en la iglesia y que te acompañen para ir a tratar el asunto con la persona. Van a ir los 3. Luego, si no lo oyere a los 3 que fueron, entonces dilo a la iglesia. ¿Qué es esto? Dilo a la iglesia. Los estudiosos dicen, no es que te pares delante en el púlpito y digas, el hermanito José, Pedro o Luis me hizo tal cosa y quiero que todos lo sepan para que sepan el sinvergüenza que... No, no está hablando de eso. Cuando dice, dilo a la iglesia, está hablando, comunícalo al liderazgo de la iglesia, a los que son cabeza en la iglesia, para que desde allí ya se tomen medidas en relación a la conducta de la persona. E incluso puedan llamarla a un arrepentimiento también. Porque eso es lo que perseguimos. Es que la persona recapacite, que la persona se arrepienta y que la persona vuelva en sí. Pedro fue justamente lo que hizo estando allí en Antioquía. Porque tiempo más tarde, cuando se desarrolla el concilio en Jerusalén, y Pablo está hablando en la primera sesión del concilio y comenta todo lo que Dios hizo y los usó en el viaje por toda Galacia, cómo Dios los respaldó, cómo los gentiles se convirtieron, recibieron la palabra. Entonces, inmediatamente, Pablo no terminaba de hablar y se levantan los judaizantes y le dicen, pero es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Nadie les había dado la palabra a estos judaizantes, pero ellos eran así, atrevidos, y todavía lo son, atrevidos, porque eso es lo que produce el legalismo. No trae mansedumbre, trae altivez, trae orgullo. Entonces, después de ellos, Pedro toma la palabra. Y ahí valientemente, con esa valentía que necesitó tener allá en Antioquía, Pedro dice, hermanos, quiero recordarle que fue a mí a quien Dios usó para abrir la puerta del reino del Evangelio a los gentiles. Acuérdense que yo fui a la casa de Cornelio, estuve con ellos ahí. Ese es el Pedro que necesitamos. Y eso vino como producto de la corrección que Pablo valientemente, en el amor hacia Pedro, con la consideración y con mansedumbre, le corrige en su actuar. A veces puede parecer dura la corrección, pero la finalidad es que la persona recapacite, cambie. No podemos dejar al hermano
en una conducta cuando el enemigo está nublando su mente. No podemos dejarlos a la deriva. Necesitamos nosotros obedecer al Señor en esto. Y a veces, como le decía, escucho a creyentes que dicen, no, yo no quiero tener problemas. No, yo está bueno ya, si yo ya no estoy para estas cosas. Hermano, si usted realmente ama al Señor, usted va a amar la iglesia como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Ama usted la iglesia del Señor? Porque debemos amar lo que Él ama. Y si Cristo ama la iglesia, nosotros somos llamados también a amar la iglesia del Señor. Y si amamos la iglesia del Señor, vamos a cuidar la iglesia de conductas que pueden resultar destructivas, dañinas en el tiempo. La verdad es que no podemos hacer la vista gorda frente a situaciones que ameritan una corrección. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para también vivir la verdad del Evangelio, manteniendo, como dice Pablo, la integridad de la verdad del Evangelio de Dios. Amén. Vamos a orar y luego vamos a dar un tiempo para las preguntas que usted pueda tener. ¿Le parece? ¿Ya? Oremos al Señor. Ahí donde usted está, acompáñeme en esta oración. Amado Dios, te damos gracias porque, Señor, tú en tu infinita bondad y misericordia, tú eres el que nos ayudas en nuestro crecimiento, en que podamos nosotros avanzar en el reino, que no seamos niños, sino que podamos ser gente espiritual, maduros en Cristo, gente que tiene estabilidad en su fe, en sus emociones, gente que tiene un compromiso con la palabra, pero también un compromiso con el cuerpo de Cristo, con tu amada iglesia. Y ayúdanos, Señor, así como Pablo lo hizo valientemente para enfrentar una conducta hipócrita, dañina, destructiva, así también nosotros queremos, Señor, ser valientes, como lo fue este apóstol, para ayudar a que la iglesia pueda mantenerse pura. Pero ayúdanos, Señor, a hacerlo con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, como dice el apóstol. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en amor, para tener la finalidad de la restauración de aquel que puede estar allí caído, de aquel que ha tropezado por causa del pecado, de sus malas decisiones, de sus actitudes incorrectas. Oh Señor, pero líbranos de tener temor al hombre. Líbranos, Señor, de ser arrastrados en la hipocresía de aquellos, Señor, que critican, de aquellos que descalifican, de aquellos que hablan mal en ausencia. Y que luego cuando están cara a cara, ponen una sonrisa hipócrita frente a aquel a quien han desprestigiado. Líbranos, Señor, y ayúdanos a ser espirituales, creyentes maduros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues, mis hermanos amados. Estimados, esperamos que la palabra del Señor haya sido una gran bendición para ustedes, que pueda edificar su vida, y no solo su vida, sino también su familia. Así que sean grandemente bendecidos en este momento. Bueno, y esperamos seguir conectados junto a ti, así que suscríbase a nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo a las Naciones. Y ahí usted puede apretar el botón like
y a la vez también entregarnos sus opiniones acerca de lo que le pareció el programa y sus comentarios para seguir mejorando para ustedes. Le esperamos en un próximo programa.